Arratsaldeon, Danori. Buenas tardes a todas y a todos. Un día más aquí en la retransmisión de esta tarde de miércoles, día 10 de febrero. Aquí, desde el, desde el centro mismísimo de la reserva de la biosfera de Urdaibai. ¡Wow! Con un tiempo precioso en este momento, porque durante todo el día ha estado lloviznando y lloviendo, pero ahora, bueno, mirad qué gozada de cielos y de imágenes podemos ver desde esta cámara situada en la marisma. Bueno, Arratsaldeon, bueno, hasta Barcelona, Madrid, boa tardes desde bueno, boa tarde también hasta Mariña, en Lugo, a Santiago, también, en Galiza, a Allariz, Bilbo, Sestao, Santurtzi, bueno, Legazpi Islanés, Donostia Regetik, San Sebastián de los Reyes, y bueno, Cáceres, desde dónde no, hoy también un montón de gente que estáis siguiendo este directo desde Urdaibai, Huesca, Arratsaldeon. Ay, parece que hay alguna gente que estáis intentando entrar y no sé si podéis, pero fijaros, qué paisaje más bonito hoy, en esta tarde, que ahora mismo tenemos 12 grados. 12 grados. Bueno, Arratsaldeon a todos los que estáis intentando entrar y que entráis, ¿no? En el chat y en el directo. Fijaros cómo hacia el sur pues se ve como despejado con estas nubes chulísimas. Creo que todavía falta mucha gente, Robe, pero fijaros qué bonito este cielo que podemos ver hoy. Estas nubes medias que han estado precipitando, ha estado lloviendo bastante, bueno, no mucho, pero así como para mojar un poco, sí, y ha estado una mañana un poco desagradable. Pero ahora mismo una pasada, se escucha bastante viento. Y si nos vamos hacia el norte, mirar qué negro se pone el cielo. Eso sí, está entrando unas luces a la marisma, que son una gozada. Fijaros qué nubes se pueden ver ahora, Bueno, estáis hablando en el chat, en el Telegram, sobre el reto, pero el reto un poco más tarde. Hoy además tengo otro reto también, chulo, pero el reto un poco más tarde. Primero vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a hablar también de un poco de actualidad que creo que merece la pena después de que haya mirado un poquito todo lo que habéis estado hablando durante hoy, durante ayer en el Telegram, y pues vamos a también ver un poco en la actualidad. Hablaremos un poco sobre Wisdom, sobre ese albatros del Pacífico de las Islas Midway. También eso como muy buena noticia, pero también vamos a dar también noticias un poco peores que también nos han llegado sobre las aves. Pero primero una pequeña vuelta por esta laguna
y por este paisaje de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Aquí desde el Urdaibai Bird Center, desde la laguna de Orueta, en directo este miércoles a la tarde. Aquí vemos que un cormorán nos abandona y veis que un día con bastante viento, nublado, y paisaje invernal, que es el que nos toca, pero mucho más invierno en el centro y norte de Europa, que está cayendo una muy buena. Aupa Fuenlabrada, también un saludo hasta Fuenlabrada. Y eso es, Asten, esa mamá albatros, que a los 70 años, que se sepa, ha vuelto a ser madre. Mucha agua en la laguna, sí. Os voy a comentar, el sábado pasado llovió, bueno, no sé, exagerado. Voy a intentar encontraros, a ver si puedo por aquí, imágenes del sábado pasado. Os voy a intentar enseñar, pero sí, la laguna a tope. El otro día, bueno, estuvo lloviendo exagerado. El día fue, creo que el sábado, sí señor. El sábado fue brutal. A ver si puedo enseñaros desde mi móvil. Uno de los vídeos que pude grabar de todo lo que estaba cayendo. Sí, yo creo que ya os voy a enseñar. Pero fijaros, la laguna a tope de agua. Aquí, desde luego, sí que no tenemos lluvia, así que sí que tenemos bastante lluvia. Y ahora veo que Mari Carmen, que creo que nos escribe desde Cádiz, no estoy seguro, pero creo que sí, pues nos comenta que por el sur está teniendo lluvias. Había oído también, pero nosotros ha habido días que aquí este canal que queda entre, bueno, el canal está, mira, el sábado pasado, veis aquí el límite de donde llegó el agua. O sea, todavía, imaginaos cuánto subió, pues cerca de 10-15 centímetros más en la laguna, y fue un día de muchísima lluvia. Muchas veces solemos pensar, jo, que a gusto os pasaríamos algunos litros de lo que cae aquí. Y todavía creo que durante esta semana seguirá igual. Mañana también tendremos lluvias. Entonces, pues bueno, pero ahí andaremos. A ver, nos vamos a ir acercando para ver qué es lo que nos deja el día de hoy aquí en la laguna. Y a ver si encuentro. Uy. Oh. Os había comentado que que lluvia, pues bastante lluvia. A ver si le puedo quitar el sonido. Y si podemos ver, y si os lo puedo enseñar, un segundito. ¡Oh! No. Quiero enseñaros, pero no sé si podré. Sí, ahora sí. Mira, os voy a enseñar el regato, que no es mi regato, que el otro día, el sábado, estuvo cayendo aquí desde el Bird Center, desde
Desde nada, ¿eh? Desde la esquinita del Bear Center. Ahora os voy a enseñar. Fijaros, ¿eh? A ver si lo veis. Ahí lo veis. Ahí veis el Bear Center y todo lo que estuvo lloviendo y todo el agua que caía, tuvimos hasta cascadas. O sea que muchas veces, por eso suelo comentar que, vamos, o sea, os regalaríamos muchos de los litros que caen aquí, ¿eh? Pero bueno, es lo que tenemos por vivir aquí, en el País Vasco, y contentos de todo lo verde que se ve aquí, ¿eh? Aunque ahora estemos en invierno, pero fijaros que ya las... A ver si me acerco... Ando un poco pez últimamente con la cámara, que habíamos cambiado de cámara y... A veces pues no me hace mucho caso, o yo creo que no me hace caso, ¿eh? Quizás sí, ¿eh? Pero quiero que os fijéis en esta aliseda y en esta sauceda, cómo los sauces ya están floreciendo y es una pasada. Ayer mismo vi un sauce lleno de abejas recogiendo polen. Y fijaros, ¿eh? Fijaros cómo estos son sauces, en su mayoría, que ya se ven con esas pintas verdes. Y ya, nada, dentro de poco, bueno, ya está la primavera encima nuestro. Y estos sauces que se ven poco a poco cogiendo tonos verdes y con esas flores chulísimas que han estado petadas de abejas recogiendo polen. Aquí se ven estas imágenes de esas flores de sauce que en este momento están dando color, primero un color un poco pastel al entorno, pero que ya dentro de poco va a ser brutal. Aste nos manda la foto de algunos sauces ya, mira, con todo el polen ese amarillo, en el Telegram, ahí lo podemos ver. Y mira qué imagen más chula, con el Urdaibai Bear Center, y de fondo esas nubes chulísimas. Pero bueno, vamos a acercarnos pues, a visitar primero a todas las aves que están por aquí. Y a ver con qué nos encontramos. Uy, este que está aquí tan solo, no sé yo, pero tiene toda la pinta de que sea chisto. Aquí descansando, durmiendo, chisto. El anexilador que tenemos aquí, que bueno, nos está acompañando desde hace muchísimo tiempo. Y aquí al fondo escuchamos estorninos y alguna corneja. Ahí está, ahí le podéis ver. A este ave de silbón. Macho. Que vamos, o sea, para estar tan solito, yo pondría la mano en el fuego, que es chisto. Porque hoy he estado mirando y normalmente cuando llueve, aquí en la laguna, pues los anaves silbones se suelen acercar hasta el centro del estuario, a la zona de Morueta, Busturia, y ahí no había anaves silbones, pero estaba este tranquilo, que tiene que ser chisto, que se queda entre nosotros a hacernos compañía. Y con él, bueno, pues otras especies como... Uy, vamos a seguirle un poco. Este aneco allarga, Ate Bustan Lucía, Ana de Rabudo, que ahora le está pegando el sol, ha llegado y se va a echar la siesta tranquilamente. Este macho, también precioso, de estas aves que
Dentro de poco ya nos abandonarán, ¿eh? Dentro de un mes y medio, ya irán hacia el norte, si es que les dejan tiempo, porque hoy os voy a enseñar ahora de una movida hay montada en el centro y norte de Europa. Que no sé si vamos a tener llegada de aves, pero en algunos sitios sí que ha habido llegada de aves escapando de ese frío del norte y del centro de Europa, ¿eh? Me comentáis por aquí que le hace falta una compañera. Chistu tiene un montón, un montón. Lo que pasa es que yo creo que no es capaz de volar y cuando ellas deciden que tienen que salir hacia el norte, pues no tiene otro remedio, Chistu, que quedarse aquí acompañado pues, de los ánades reales, ¿no? Que es los que se nos quedan aquí en esta zona. Aquí podéis ver a este precioso ánade rabudo. Y una cuadrilla de ellos, además. Mira, mira. Todos estos que estamos viendo aquí, bajo la cámara, ánades rabudos. Quizás no todos, ¿eh? Pero vamos a acercarnos. Sí, mira, aquí hay una parejita de ánades rabudos. Uy, mira, ahora que se han despertado. Normalmente las hembras, como ya sabéis, son todas más o menos del estilo, con esos plumajes crípticos, pero las hembras de ánade rabudo tienen la cabeza como más como marrón, comparando con otras hembras de otras especies, ¿eh? Y ahí al fondo habíamos oído un ruiseñor, mira, 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 un ruiseñor bastardo, ¿eh? Una cetia ruiseñor, y esta hembra de ánade rabudo también, que está súper tranquila, cerca de una hembra de otra especie. Vamos a acercarnos, uy. Vamos a acercarnos un poco más. Y a ver si nos deja ver el espejuelo, que en este caso será un espejuelo de color verde, verde metálico, ya que esto se trata de una hembra de cerceta. De cerceta como Meguserceta. Common teal in English. O sea, sé, creo. Y a ver. Vamos a acercarnos. Está todo cambiado ahora. Sí, sí, una cerceta o un parreco común, también en galego. Se nos ha escapado. Arratsaldeon, Durango. Ay, y ahora con el sol también vamos a disfrutar, cómo no, de estas 4 amigas nuestras que están desde hace un montón de tiempo. Desde, yo diría, ya 3 meses o así. 4 avefrías, choromicas, fredelugas. Se escucha que el viento está pegando bastante. Y mirad qué bonita esta avefría, Egavera. Vamos a seguir. Ahora que se han despertado algunos. ¿Cómo? Se escuchan también los zampullines. Ahí con ese... como con un trino ahí que parece que se están riendo. Ah, mira, que se nos acerca ahora. Creo que Chistu.
Sí, porque aquí al fondo, por muy camufladas que estén, se les ve también a las agachadizas. Y no podemos olvidarnos de ellas. Aunque las solemos ver muy a menudo, vamos a acercarnos y verlas aquí escondidas entre la acedera hortxe. Iztingorra. Iztingorra edo mingorra. Beca del común. Y la becacina cabra. Siempre digo becacina, pero no sé. No, creo que sí. No, sí, la narcesia cabra en galego. Y el pitorrín, por supuesto. Antes ha habido un montón también de bilúricos bailones, pero ahora mismo, mira, podemos estar viéndole al pitorrín en Castúo. Y aquí vemos cómo se está alimentando de las larvas que encuentra ahí en el islote. Con su camuflaje. Y se ve que come, ¿eh? O sea, que no solo... A ver si pudiéramos ver qué es lo que saca, pero son larvas, sobre todo de dípteros, como típulas, o gusanos de cuero también les llaman, que hay un montón en estas islas. O sea, yo creo que llegan aquí a desovar todas esas típulas, ponen los huevos y luego las larvas esas, ¡buah! Son uno de los alimentos preferidos de tanto de las agachadizas, de los andarríos, un poco de todo, pero se ve cómo comen esas larvas, o sea que comida, a verla hay, ¿eh? A ver si vemos alguna otra. No. Está este Ana de Rabudo descansando, que vamos a verlo ahora con más detalle. Uy, que no sé lo que le ha pasado. Ah, sí. Uy, es que ha venido una hembra por ahí cerca que no sé por qué se ha espantado. Y bueno, y todas estas aves ya dentro de poco preparándose para ir hacia el norte, cuando el tiempo les deje, ¿eh? Porque, fijaros, mira, vamos a empezar por la mala noticia, una noticia que me ha llegado, un artículo sobre las becadas. Y bueno, primero, antes de nada, os voy a enseñar qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el norte de Europa. Mira, aquí voy a acercar, ya que vamos a hablar un poquito de meteorología, quiero hablar un poco de meteorología, me voy a acercar hasta el cielo para ver el tiempo que tenemos aquí. Así tenemos una imagen del cielo. Y vamos a ver lo que está ocurriendo en el centro y norte de Europa. Ahí va. Fijaros, hace mucho tiempo, yo creo que en el confinamiento se enseñaba así estos mapas de Meteoblue, que es una página de meteorología que es una gozada, donde veis, estoy ahora metido en los mapas de temperaturas de hoy, miércoles, y las previsiones que hay, ¿eh? Merece la pena, ¿eh? O sea, tenéis unos mapas increíbles, aquí se ve todo África con temperaturas, vamos, de 30 y muchos, 40 grados aquí en el centro, y mientras subimos hacia el norte, aquí lo que es en la península, pues siempre podemos ver que aquí en esta zona pues estamos entre los 10 y 14 grados, hay zonas que bueno, que un poco más frío, pero prácticamente por encima de los 0 grados, quitando los Pirineos, que veis aquí
que bueno, en los Pirineos a esas alturas, pues por supuesto que hace frío y incluso temperaturas, pero siempre por encima de los -10 grados. Pero vamos a acercarnos al centro y al norte de Europa, que cambia la cosa un montón. Empezamos ya, por lo que es ya desde Normandía más o menos, a bajar de los cero. Prácticamente todo el centro de Europa está a menos, a menos grados, está, -10, -14 en bastantes centros de Europa. Y si seguimos un poco más al norte, bueno, aquí vemos toda una masa de aire frío que ha entrado al noreste de Europa, que está llegando a Escandinavia, y esto está haciendo que muchas de las aves que estaban invernando en esas zonas, incluso algunas que ya se estaban dirigiendo hacia el norte, aves presaharianas que se dirigían un poco al norte, pues se hayan encontrado con este marrón. Con este marrón, bueno, vamos a decir con estos colores morados y rosas, que significa que hay desde -30 grados a -18 grados. Por supuesto, con esas temperaturas, pues comida poca. Entonces, lo que están haciendo muchas aves es escapar de esas zonas hacia zonas más templadas, como puede ser, pues, hacia Inglaterra, hacia el sur de Escandinavia, que está más templado. Pero en el camino, pues muchas de ellas agotadas, pues no llegan, ¿no? Y nos han llegado, os voy a enseñar imágenes brutales sobre todo en estas zonas de aquí, que veis, justo en el Mar del Norte, en estas zonas, donde se han acercado escapando un montón de becadas o llagorrac, han llegado exhaustas y de repente, bueno, han empezado a morir, pero a saco. Están apareciendo, han intentado cruzar el Mar del Norte hacia zonas de más al sur, hacia los Países Bajos, Reino Unido, hacia Inglaterra, pero ha habido un montón que no han podido conseguirlo y han muerto pues en el intento, ¿no? Y vamos, o sea, es que es increíble ver estas pobres aves. Aquí veis una becada y una foto de esas becadas, alas de becadas, orilladas en las costas de esas zonas donde pues, han intentado cruzar el mar y han muerto en el intento, ya que no encontraban alimento antes de salir y poder hacer ese tramo de migración para poder salvarse de esos fríos, ¿no? Según pone en el artículo que me ha pasado, pues se han contabilizado en las costas de Noruega y Suecia y algunos lugares de ellos hasta 20 becadas muertas por hectárea. Todas desfallecidas, y eso es brutal. Les ha pillado el frío justo cuando yo creo que se iban a preparar algunas de ellas para ir hacia el norte. Y fijaros esta playa como está llena de estas alas que vemos y estas carcasas de becadas. Es una pasada lo que se puede ver aquí. Así, solo contando a grosso modo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cerca de 20 becadas ahorilladas en esta zona. Pero bueno, ya os he comentado que tampoco vamos a estar siempre pensando en noticias chungas. Sí, pues es chungo, ¿no? Y cada vez que toca, pues sobre todo fríos de este tipo, pues es lo que ocurre, pero es que es una pasada porque si nos vamos, pues no sé, a zonas de Alemania, aquí mismo, pues vamos, o sea, las temperaturas son de -14 grados. Y ha habido amigos que nos han comentado de qué temperaturas tienen por esas zonas, ¿no? Temperaturas bajo cero, muy bajo cero, en el norte y centro de Europa, que están haciendo que muchas aves tengan que moverse
y pasen episodios como este de la década que son de verdad pues bastante tristes, ¿no? Y ahora nosotros también estamos mirando pues a ver si por estas zonas pues se nos acercan aves del norte, ¿no? Escapando de ese frío, y nos estamos fijando mucho en nuestros comederos, pues por si este año, que todavía es el día que no hemos podido ver pinzones reales, nebuchontac, no hemos visto por esta zona. Y normalmente en invierno solemos tenerlos aquí en los comederos y en las cercanías, aquí cerca de los caseríos y demás, pero este año es el día que yo, Edorta, por lo menos no he visto ninguno. Lúganos, bueno, alguno que otro ahora mismo, ahora se están juntando también ellos para subir hacia arriba, hacia el norte, y los estamos viendo, pero tampoco ha sido una invernada destacada de grupos de lúganos. No, ha habido alguno que otro, pero pocos. O sea que ha sido un invierno bastante rarito en ese aspecto. Zorzal alirrojo, quitando algún pequeño avistamiento que ha hecho algún amigo nuestro, cero patatero. O sea, ha sido, vamos. Y mira, y nos dice Antoni que parece que no ha llegado al máximo de frío en esta ola que se está acercando ahora al norte y al centro de Europa, pero que todavía yo creo que viene más, ¿eh? No sé, puedo acercarme aquí, porque esto normalmente, a ver, mira, para mañana, para pasado, sigue bajando, pero bueno, parece que luego se retira un poco para la semana que viene, ya muy hacia el este. Es una aplicación buenísima, MeteoBlue, y si no lo conocéis, entrar en, que está súper bien. Y bueno, pero ya hemos dicho que no solo vamos a hablar de desgracias, sino también podemos hablar de cosas, pues, buenas noticias, ¿no? Primero me voy a acercar a ver. Así es que vemos. Está bastante tranquila la cosa hoy. Están diciendo también que están entrando algunas becadas del norte aquí, pero no lo sé. Mirad, aquí otra nátida, típica de estas épocas aquí, el ana de friso, un macho precioso. Ahí está, alimentándose de todo lo que filtra en el sedimento. Es una gozada, ¿eh? Lo de MeteoBlue, donde podéis ver tanto temperaturas, predicciones, modelos, bueno, de vientos. Yo me acuerdo que cuando andábamos, cuando estuvimos en el confinamiento, me acuerdo que estuvimos casi todos los días ponían las imágenes de viento. Solo que ahora ahí no me sale aquí, ahora mismo. Y eran preciosas, mira, os lo voy a enseñar, para saber sobre todo qué es lo que nos venía. Y estas son, por ejemplo, esas imágenes, que ahora vemos que tenemos viento de aquí mismo, aquí diríamos donde estoy yo ahora mismo. Vamos a acercarnos hasta Urdaibai. Tenemos viento del oeste, pero total oeste, echando un poco al noroeste por ahí, pero vientos del oeste, que no sé lo que está haciendo en Galicia, pero según lo que haga en Galicia nos vendrá aquí. O sea que si está lloviendo nos tocará, aunque bueno, si os fijáis aquí en lo que es en Santiago, mira, tenéis ahí vientos del sur prácticamente. Es una gozada, ¿eh? Es una aplicación que es una gozada. En Burgos también del oeste, en Madrid vientos del oeste, y en Europa pues vamos a fijarnos a ver qué es lo que está ocurriendo. En los Pirineos vemos ahí,
vientos del oeste, con una, sí, con una borrasca que está aquí cerca de Burdeos. Y luego a distintas alturas también se puede ver qué es lo que está ocurriendo. Pero es una aplicación súper chula que te da los modelos de vientos que se pueden encontrar. Sí, sí. Según los vientos que haya, podemos tener en superficie unos vientos superpotentes que las aves lo que hacen es, pues suben o bajan, dependiendo de qué vientos haya. Pues suben o bajan de altura para evitar esos vientos y poder migrar con mayor tranquilidad. Os aconsejo esta aplicación porque está muy, 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 muy bien. Y bueno, vamos a buenas noticias también. Aunque primero quiero ver el otro islote, ¿eh? Si me deja la cámara, si no os mareo antes. A ver, vamos a acercarnos. Que antes... Ay, a ver. Oye, despacio, despacio. Sí, a estos quería ver. Y aquí no me puedo acercar mucho, pero aquí yo creo que hay aquí en esta esquinita un bilurico bailón, si no me confundo, que está ahí dormido cerca de los biluricos claros, de los archideos claros. Kuliska surien ondoan. Ahí va. Y estos archideos claros descansando porque la pleamar ha sido nada, hace poco. No es... Sí, sí. Y estos se habrán acercado desde el estuario a descansar a este islote. Mira, Gonzalo nos dice que sigue una cámara en directo desde Alemania que está nevando y se acercan un montón de aves. Vamos a hacer una escapadita. A ver. Y hoy vemos que ahora mismo no hay mucho movimiento, pero bueno, ha estado estos días lo que es el comedero del Urdaibai Center a tope. Y hoy, mira, está bastante tranquilo. Hoy no vemos mucha cosa. Está aquí otra ave fría. Están las 4 aves frías de todos los censos. Y 2 ana de remudos. Cercetas, un poco de todo. Antes ha habido un cormorán chulísimo y estaban también, a ver si las podemos ver. Sí, creo que siguen aquí las espátulas descansando, hombre, por supuesto, en el islote de las espátulas. Y ahora mismo creo que han pasado garcillas boyeras, no sé si ha sido alguna gaviota, pero justo por delante de la cámara. Las espátulas, una de ellas aniliana.
Y bueno, vamos a acercarnos a la buena noticia. A esa noticia que nos habéis dado, os habéis pasado desde el Telegram, de que Wisdom, y para los que no sepáis, Wisdom, un albatros de Leyland que cría en el atolón de las Midway, en el Pacífico, ahora os voy a enseñar, pues que ha sido madre otra vez. Pero otra vez estamos hablando de cuando, como mínimo, tiene 70 años de edad. Toma ya 70 años y criando. Os voy a enseñar cuál es. Mira. Os voy a enseñar qué es un albatros de Leyland. A ver si puedo ponerlo. Ahí está. Aquí lo podéis ver. Un albatros, una envergadura de más de 2 metros. 2 metros y medio, cerca de 3. Preciosas aves pelágicas. Aquí está. Fijaros. Unos portentos alados que prácticamente pasan todo el año volando y sobre el mar. Y solo se acercan a la costa pues para procrear. Se buscan una parejita y parejas a poder ser mientras vivan fieles. Hay un montón de clases de albatros, pero esta es Leyland, creo que es, o Leyland. Ay, Dios, ahora ya me he liado. Pero sí, creo que... Sí, esta es una especie de albatros que sobre todo cría en los atolones que hay en el Pacífico. Nos queda un poco lejos, Fijaros de dónde es donde vive ahora mismo para criar este albatros que se llama Wisdom. Fijaros, vamos a acercarnos aquí en la mitad, por algo así, me imagino que se llamarán Midway, el atolón que a mí me suena siempre de la Segunda Guerra Mundial, pues no sé, pues así. E incluso me suena también de pruebas nucleares y así. Aquí está Hawái, en la mitad del Pacífico. Y esto queda un poco más hacia el oeste. Las islas Midway. Unos atolones que quedan aquí, en el Pacífico, donde unas barras de arenas, ahí veis, y es a estas zonas donde se acercan miles y miles de aves pelágicas, los albatros, por ejemplo, a criar. Veis que son atolones, islas, islotes, prácticamente dedicados a la Armada estadounidense, por supuesto, con aeropuertos, puertos, me imagino que para barcos de guerra, etcétera, etcétera. Y en estas islas es donde cría este tipo de albatros, que es que ricasco, Gonzalo, que has mandado la foto. Y pues aquí os voy a presentar, a ver si me sale así, tan. Sí, a Wisdom con su pareja. Y fijaros que ha puesto un huevo y desde ese huevo el 1 de febrero, no, perdón, ahora os voy a decir, el día 1 de febrero ha salido una cría
esta que veis aquí, esta es Wisdom. Y bueno, se cree que hasta ahora, hasta este momento, Wisdom, con 70 años de edad, que se sepa, el ave más longeva conocida, pero tampoco se sabe que se tiene 70. Fue anillada en 1956 por un anillador, cuando ya era adulta, el albatros, se le colocó la anilla y posterior, todos los años ha vuelto a criar al mismo atolón y más o menos a la misma zona, y ha criado allí ya para los 70 años que tiene, de 30 a 36 pollos de albatros. Es verdad que todos los años, más o menos por noviembre, octubre, noviembre, principios de diciembre, se le suele estar esperando a ver si sobrevive un año más a Wisdom, a ver si sobrevive un año más y a ver si llega otra vez a su nido a poner huevo. Y este año, pues, por supuesto, no ha fallado a su cita y ha aparecido en noviembre en el nido y, por supuesto, pues bueno, ha puesto huevo, que normalmente ponen solo un huevo, y después de 65 días de incubación, que estamos hablando de 2 meses, pues el 1 de febrero ha nacido un pollo más de Wisdom con 70 años. Antes alguien he visto que ponía, uy, ¿quién pudiera? Pues no sé yo, con 70 años ya volver a ser madre o padre, pues tiene que ser bastante duro. Aunque bueno, yo me acuerdo que, bueno, no sé, no es que me hiciera gracia, ¿no? Pero sé que ahí en Galicia, no me acuerdo si fue en La Coruña o dónde fue, pues hubo una mujer de unos 65 o 60 y muchos años que, bueno, mediante inseminación o no sé cómo, pero bueno, se volvió a quedar embarazada, ¿no? Que me parece muy bien, ¿eh? Oye, cada uno, pues lo que vea, ¿no? Pero yo creo que ya con 65 años ya podemos ser abuelos y abuelas y no padres y madres, pero bueno, en este caso, Wisdom, todavía madre de este pollito tan chulo que estáis viendo en imágenes, nacido el 1 de febrero. Y vamos, fijaros que todavía el pollo tiene aquí el diente del huevo, o sea, el diente, que es una estructura dura que la utilizan para romper la cáscara del huevo desde dentro hacia afuera. Sí, Iñaki, casi vivió la Segunda Guerra Mundial y os voy a decir más, la persona que anilló, un señor que ahora no me acuerdo el nombre, lo tengo apuntado en algún sitio, pues murió el año pasado, creo, hace 2 años, cuando tenía 90 y muchos años, el anillador. Y esta preciosa ave le ha sobrevivido. Aquí está Wisdom con su pollito. Le ha sobrevivido al anillador y a todos. Y vamos, y vete a saber cuánto tiempo más pueden vivir este tipo de aves. Sí. Eso sí, son aves que en esas costas tienen, bueno, un montón. Bueno, os tenía que comentar también que, pues claro, Wisdom ha tenido bastantes parejas. Yo creo que porque habrán muerto, porque normalmente suelen ser muy fieles, sobre todo en esta especie de aves y así. O sea, suelen hacer cortejos para atar el nudo de la pareja y normalmente si es que las parejas sobreviven, se mantienen fieles, o bueno, pues es lo que se cree. Y bueno, ha tenido bastantes parejas y la última pareja que tiene es un macho que tiene hasta el nombre. Mira, Wisdom tiene la pareja que se llama Akeakamai. Se llama Akeakamai. Y me imagino, pues no sé, pues que será el padre de este pollo. Y lleva con Akeakamai desde el 2006. O sea que ya unos añitos que tiene también de pareja con Akeakamai, el macho de esta preciosa ave que es el albatros de Leisland. Y lo que os estaba diciendo, que aunque
Parece que este atolón es la gran maravilla que está apartado ahí en el centro del Pacífico, porque fijaros, ¿dónde? ¿En qué Cristo está, Vamos, lo más cerca tiene Hawái y todo lo demás, imaginaros que es todo mar. Pues bueno, tienen un montón de problemas y sobre todo este problema que es terrible. Problemas de plásticos, de estas aves que ingieren todo tipo de plásticos creyendo que son pues peces, cosas comestibles, y luego por obstrucciones en el estómago pues mueren. Imaginaros que estamos en la mitad del Pacífico. Y esta problemática, por mucho que nos parezca que está ocurriendo ahí solo en las zonas del Pacífico, también está ocurriendo aquí. Eso es. Y más de una vez os he contado, y algún día os voy a poner fotos de esta isla que tenemos aquí cerca en Urdaibai, que es Ízaro, y de cómo anillando allí pues nos encontrábamos con las egagrópilas que echan las gaviotas, egagrópilas que son esos, pues todas las cosas que no pueden digerir, ¿no? Que hacen como una pelotita y la echan por el pico otra vez, igual que los búhos, pues las gaviotas hacen exactamente igual que las rapaces, y muchas aves, hasta el petirrojo echa egagrópilas. Pues esas egagrópilas, verlas llenas de plásticos y microplásticos que van comiendo en la superficie del mar creyendo que es alimento, y lo único que les hace es obstrucciones, no les alimenta por supuesto, y muchas de ellas al final terminan muriendo. Pues Ízaro, la isla, el islote de Ízaro, está totalmente cubierto de microplásticos traídas por las gaviotas. Es algo brutal. Una problemática que no nos tenemos que ir hasta el Pacífico, porque lo tenemos aquí en nuestra propia costa. Ay, ahora veo también otro horror, que es la gente que los vecinos rompen los nidos de aviones comunes y de golondrinas. Eso es que no puedo. Bueno, pues, Victoria, diles a tus vecinos que van a tener una mala suerte, vamos, o sea, que no les deseo nada malo, pero el romper nidos de aviones y de golondrinas trae una mala suerte, pero ya, o sea, la llevan clara. Bueno, pues no quiero dejaros mal cuerpo, pero tenemos que ser conscientes de que eso está ocurriendo. Y por muy paradisíaca que parezca la isla, llegamos a todos los sitios. Y llegamos con esos plásticos que son, vamos, que es increíble. Pero bueno, quito el mal cuerpo, que bastante mal cuerpo era. Y ahora, tú díselo, Victoria, que es verdad. Mala suerte total. Aquí, las golondrinas, por lo menos en mi casa y en los caseríos, y los aviones, son aves que hay que cuidar. Que nos comen todos los insectos que hay por al lado, y nuestros mayores, mi abuela, los abuelos, siempre han protegido a esos nidos que había en el portal. Y bueno, como de crío se nos ocurriera hacerle algo a una golondrina, nos sacaban astilla. O sea, nosotros teníamos, la verdad os digo, en aquella época teníamos carabinas y también solíamos echar a pájaros, por supuesto. Pero vamos, la golondrina y el petirrojo estaban totalmente prohibidos. Prohibidos, pero vamos, ni se nos ocurría ni apuntar. Porque el hacerle algo malo a las golondrinas, eso suponía, bueno, aparte del castigo que podíamos tener en casa, que seguramente nos zurrarían bien,
pues bueno, suponía una mala suerte que te caía encima, que flipas. O sea, no os aconsejo yo que rompáis ningún nido, ni hagáis ningún mal a las golondrinas ni a los aviones. Sí. Y aparte de que está penado, Paul. Sí, señor. Y bueno, a ver, que nos tenemos que ir al reto. Porque mira, ya es una horita y quiero hacer también una visitilla en euskera. O sea que nos vamos para el reto. Y vamos a ver el reto que pusimos el otro día. Ha habido muy poca gente que ha escrito a la web. Muy poca gente. Solo 2 personas. Que ya las ha apuntado. Marcato. Y bueno, y vamos a acercarnos a la foto del otro día. Pues aupa el segundo D, Victoria. Si ha sobrevivido. Sí, ahora mira, igual que nos dice Iñaki, algún día os hablaré de ese tema también, que creo que os lo hablé algún día. Pues con las golondrinas aquí, el mayor peligro en los caseríos de aquí, de Urdaibai, y me imagino que en el País Vasco, ha sido cuando el hijo o el nieto del caserío se ha comprado el coche nuevo y en vez de tenerlo fuera, como tenemos los demás, pues suele meterlo en ese garaje particular que es el portal de casa, ¿no? Y claro, un coche nuevo, pues debajo del portal, donde puede haber un nido de golondrina, donde te puede cagar, pues por supuesto que nadie pone un papelito encima del coche o le pone alguna protección al nido, sino que bueno, lo deshace y ya está. Pues mal asunto, ¿eh? Menuda suerte más mala van a tener. A esos no les toca la lotería en la vida. Y lotería mala fijo, ¿eh? Sí, 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 sí. Así es. Y bueno, a ver, Gaurkoe Ronca, el reto de hoy. Os mandé esta foto, la vuelvo a poner, en el chat, en el Telegram. Y a ver, ¿de qué se puede tratar? Esta vez era fácil, 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 ¿eh? Esta preciosa ave que vemos aquí. Parte, ¿eh? Bueno, he dicho ave, pero ya sabe que tiene plumas, o sea que tampoco estoy dando pistas. Pues ha habido 2 personas que nos han mandado una respuesta, que no por eso tiene que ser verdadera o no. A ver, Danok, cuando queráis, venga, 10. ¡Ay! Espera, que tengo que enseñar algo. Me cachis ahora. Y me lo he dejado arriba. Me vais a dejar un minuto que tengo que ir a buscar una cosita que me la he dejado arriba, ¿eh? Segundo, chaval. Ahora vengo. Ir pensando en el reto.
Que estoy mirando, ¿eh? Que ya he llegado, ¿eh? O sea, que no copiéis nada. Venga, qué rápido. Y bueno, a ver, no. Quería decir que hoy, como os dije la semana pasada, que en el reto vamos a sortear también una bolsa con el diseño de un pájaro precioso. A ver, os la voy a enseñar. Que creo que... Sí, aquí estáis. Y esta es... Uy, a ver si se ve así. Oh, qué difícil es andar así, así. Aquí tenéis el chepecha, el carrizo, el carbulet, diseñado por Rowan, pintado con acuarelas en esta bolsa que es súper chula. Mira, esto hoy para el sorteo, para el reto. O sea que no vale copiar, ¿eh? Que estoy mirando. Y vamos a poner otra vez cuál es el reto de hoy. Ahí está. Chan, chan, chan. Hombre, ¡aupa, Cáceres! Que le vemos a Moisés. O sea que Moisés, anímate al reto. Que hoy, venga, hoy es fácil, ¿eh? A ver, pues... Es dibujo de Rowan, sí. ¡Ahí va! Joana, tienes ese dibujo. Vale, pues hoy, además, como es regalo nuevo, pues a ver a quién le puede tocar. Venga, pues os doy 10 segundos para que vayáis... ¡Aupa, Moisés! Para que vayáis escribiendo de qué ave puede tratarse este plumaje que vemos aquí. Luego lo vuelvo a enseñar. Pero primero el reto. Venga, 10 segunditos a escribir, que yo voy a ir apuntando. Ánimo. Tic-tac, tic-tac. Uy, venga, Maite, Lorea, bota zer danok. Dauzkat bakarrik bi pertsona, ¿eh? Aquí Íñigo Antón nos dice que Ana de Friso. Dios. Que... Oh, ahora tengo que ir... No voy a decir ni nombres ni nada porque tengo que ir apuntando cosas. Y estamos escuchando aquí a la corneja, ¿eh? A ver... Joder. No voy a decir nombres ni nada. Estoy apuntando cosas, ¿eh? Vosotros no creéis que me he ido, ¿eh? ¡Aupa, Maite! ¡Venga, ese ánimo! Es que estáis escribiendo mogollón. Uy, cuánto trabajo. A ver. A ver. A ver. Ánimo.
Que no, esta vez es bastante fácil, pero bueno. Venga, 3, 2, 1, 0. Elena, tú vas a ser perfecto. Yo por mí, la mano inocente. Es súper fácil. Esta vez era fácil. Y, joder, fijaros, que es que habéis acertado un mogollón de gente. Mira, os voy a enseñar la foto. La foto de esta parejita de Ana Desfrisos. Sí, de Ana Desfrisos. Y este era el reto. Esto es lo que veis ahora. Era la parte de esta foto. Y par a teane griset. Pato cincento. Aquí está. Y habéis acertado. Y entonces, buah. Fijaros, a ver, voy a mirar. Pat bi irulau vos 6 vamos. Hay 19 personas que habéis acertado. Os he apuntado, Fijaros. Joder, qué difícil es con esta cámara. Ahí veis. ¡Tan! 2 personas que han mandado en el correo electrónico y los demás en el Telegram. Entonces, 19, pues venga, voy a hacer una raya. Y Elena, venga, dinos un nombre. Oye, dinos un número del 1 al 20. Da igual, sí. El 3, Dios. A ver, pues no es muy difícil. Uno, dos, tres. No sé quién es. Sí, bueno. A ver, ahí está. 1, 2, 3. La raya para abajo estaba Melanie. Está. A ver, Bea. Ana S. Ana S. Ana S. Creo que no te ha tocado nunca, porque. No sé, me suena que no. No habías escrito antes. A ver. Ana S. Joseba. Ahí va, Joseba, si no he visto que habías escrito. Bueno, tampoco te hubiera tocado, Ana S, eso es. Joseba, ¿no? No te había visto. Hermana de Menchu. Joder, todo queda en casa. Soliona Cana. Pues, Ana, ya sabes, tienes que mandarme un correo a urdaibai@percenter.org y pues te va a llegar la bolsita. Ah, y por si acaso también ponme tu talla de camiseta. Sí, Sonia, sí. Sí, Sonia, tú estabas ahí. Sonia Mata. Pero Joseba no. Joseba, a ver. Sí, mira. Ahora te he puesto aquí. A ver, Qué difícil es hacerlo así. Mira, estabas ahí, Sonia Mata. Y Joseba, a ti te he puesto al final, pero no había visto que habías escrito. Pues eso, Ana. Uy. Esto para ti. Esta bolsa, que es una gozada, para que la lleves por ahí. Y la semana que viene, pues otro regalo. Y para eso, claro, tengo que poner un reto. Y este reto es curioso, Es curioso. A ver, si no meto la pata. Bueno, y luego si es que queréis, pues, este tipo de bolsas, pues si algún día, pues ya nos desconfinan y así, y podemos abrir el Ver Center, pues al público, pues también lo tenéis aquí en la tienda.
O sea que cuando queráis, si no, aquí. Y ahora va el reto de la semana que viene. Y va a haber también, además, un regalo súper chulo. No, ahora no os lo voy a decir cuál es, pero ahí va. Va a ser el reto de hoy. Va a ser este. Venga. A ver qué os parece. Primero voy a mirar bien. No voy a ser que meta la pata. Ahí está. Bat, bi eta hiru. Ir dándole vueltas a la cabeza. Ahora os lo pongo. Hauxe. Datorren asteko erronka. Es curioso, pero no es difícil, ¿eh? La tienda online, sí, 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 sí. Tienda online, a ver si nos da la vida. Es que tenemos tantos proyectos encima que no nos da el tiempo, de verdad, ¿eh? Y esto de estar en ERTE y tener que hacer tantas cosas es que no te da la vida, no te da la vida. Pero bueno, todo andará. Y la tienda online, algún día de estos, ahí está, pendiente para que aparezca. Entonces haremos mogollón de propaganda, ¿eh? Ya veréis. Os vamos a cansar. Que va, que va, que va, que va. Este es el reto de hoy. Os voy a poner quizás otra foto parecida. Aquí veis estas cosas. Mari Carmen, esta vez es fácil, ¿eh? Aquí os voy a pasar la foto del reto para que la podáis seguir. Fijaros en esa imagen. Ikusten dituzu, ezta? Arratsaldeon, Bibi! Garras con pluma. Ánimo, ánimo, ánimo. Hay que acertar, Maite. ¿De qué se trata eso? ¿De quién? Son esas cosas que vemos ahí. Ánimo, venga, que esto es súper fácil. Y ahora, un ratito más, que todavía estamos de día, vamos a pasar a hacer la retransmisión en euskera, aunque sea para ver las aves que tenemos aquí en el entorno. Y para eso, primero voy a poner un intermedio, que hoy he hecho al revés, porque sí. Ahí va.
Eta hementxe jarraitzen dugu, eta behingoan, zatitxo baterako badabe, euskeraz aspaldiko partez, saioa egiteko. Lehenago eta behin gogoratu, erronka jarri dudala, erronka, batzuk esatu duzu ez dela erresa, baina erresa, benetan, zure fijatu zaitezte, hainkatxo hauetan, begiratu, ontxera kutzeko izkizuet, hortxe, erronka, oso hainkatxo politak, atzaparrekin, lumekin, eta ea zerenak izan daitezkeen. Hemen daude. Hauek berriz ere pasatuko ditut. Eta saiatu datorren asterako opari bat nahi baldin baduzue erronka hau asmatzen. Eta gaur, esandakoa, batzuk bazoazte, beraz agur, uste gaitu zuen guztiei, eta jarraitzen duzuena, beste alditxo baterako, amentxe, kamerarekin, bitu. Horantxe momentuan, atzetik, txio arrunta entzuten da hor, txui, 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 entzuna. Hori, txio arrunta. Denok ideatxo bat egiteko, erakutsiko dut, hortxe. Horantxe, neguan eta hemen arrunta egiten zaio, ze negua pasatzen egoten da gure artean, baina normalean hemen abiarik ez digu egiten. Eta, noski, txarren, erakutsiko dizuet zein dan. Hortxe, entzuten duzu, eta ez da nik ipintzen dudana, mikrofonotik entzuten dena da, Txio arrunta, filoskops joribita. Erakusten dudan bat, polita, betu. Entzuten egon gara txoria, hauxe. Txio arrunta, hemen daukazu. Oso polita. Iparraldean negua pasatzen duena, iparraldean abia egiten du, eta Europa erdialdean, eta hemen negua pasatzen agertzen zaigun ebastitxo txikia. 7 gramo inguru, 7-8 gramo ingurutako txoritxoa, eta desberdintzatzeko txioen artean batzutan zaila izaten dena, edo nahiko gatxa. Beitu. Ze gazti polita. Agazti hau dira, guk eraztuntzen ditugunean, bataratzen ditugun argazkiak. Intsektu jalea, piku honekin, eta sarritan, garai honetan, jarriko zaizkie hemengo lumak, moko gaineko lumak, denak baltzi itxuran, ematen du horrelako pegamento baten moduan edo hartzen dutela, eta izaten da, loreetan ibiltzen dira, loreetan, sahatsaren loreetan eta intsektu bila, eta polenarekin eta daukaten nektarrarekin eta gelditzen zaiolako likantzekoa, mokoaren gainean, eta oso elegantia. Moko honekin, hainbeste intsektu. Gazteleraz, mosquitero komun. Txio arrunta. Eta hau ez dakit bazen, bantxe zango ditu, txarra, segundo bat, betaurrekorik gabe, nago, ontxe, aurkitu ditu. Eta, segundo bat, bai, picafollas europeo galegos. Bai, eta katalonez, ja, izenak ikasi behar ditugu, eta ni banabile, gutxika ikasten, baina izen gutxo, mentxe hon behar da. Boskala, bosketa,
Amen. Mosquiter común. Mosquiter común. Gazteleraz da picafollas galegos. Chiff-chaff ingelesez. Mosquiter común, bai, Iñaki. Eta txio arrunta. Fijatu zelako begi polita. Beste baten behitu. Horrelako jarriko dut erronkarako. Horretarako. Eta, fijatu hauze, oso ondo dago argazki hauze. Ikusten da, irisa daukala marroiska, eta horrek nahi duzan, segurenik heldu bat zala. Normalean gazteak izaten dute irisa berdea. Beraz, amentxe. Txio arrunta. A ber, beste bat daukat hemen. Baina hau, ditu zelako txikitxoa da, Honek, gure atzabarra. Eta hemen, txioa. Eta gero, egoten dira horrelakoak ere, jak eta txioekin gabiltzan, beste batzuk horiak izan beharrean, marroiska direla, eta dira oso iparreko subespezieak. Tristis, Avietinus, horrelakoak, eta hau da, kasu bat. Horia izan beharrean, marroiska, aurpegi marroiskarekin, eta horrek gauzak ikusten ditugu, eraztrintzen ditugunean egaztiak. Bai? Hemen, txio arrunta, gaur, entzuteko aukera izan duguna, hemen, gure mikrofonotik, baina izatez, hemendik aurrera, hasiko gara entzuten, soinu hau. Egaztitxo honena, Hauxe da egaztitxoa. Hor entzuten ditugunak orain, danak dira horrek zelan da, beleak. Baina hau, ontsi jarriko dizudana, hori da, ni jarri dudan reklama, Txio arrunta. Hemendik gutxira, hasiko gara, udaberrirantza pila bat entzuten, Hurbildu basoatara, eta hor txentzungo duzu, hori. Txitxat, txitxat, txitxat. Ingelesez, chiff-chaff. Eta horrelako doinu egiten duelako chiff-chaff, chiff-chaff, chiff-chaff. Oso ondo. Eta, bueno, tartetxo hori hartu dugu, eta guazen, argia ikusten dugu bitartean, ikusi zelako arratsaldea galditu zaigun, 12 gradu, zeruan nahiko argi, lainotuta, baina argi, eta hurbildu gaitezan ikusten ze hegazti dauzkagun gaur. Lehen ikusi ez dituguna, noski. Beitu. Hemen, lehen, egon gara ahate guztal luzeak eta ahate txistularia ikusten, baina orain momentuan hemen ahate mokozabalak, Joana galdetzen digu, hiri inguruetan ikusi ditzakegun da, noski baietz. Hiri inguruetan, hegaztitxo hauek, txioak leku guztietan agertzen dira, bai. Egia. Txio arruntak eta hemen, ahate mokozabala. Bitu, batzuk, lumaje polita benetan, beste batzuk gazte lumaiarekin, ondinok lumaje hau ez da helduarena bihurtu, ikusten duzu, nola zuria, orain ikusten guzti zuria. Hau pana! Eta hemen, bihar eta eme bat, baina ar bat gaztea, orbean ikusten duzuena.
beko partean. Aspaldiko partez ere, hemen kopeta zuria arrunta, demo negro, eta fotxa, Camon Kurt. Pasa jarraitzera, zaten badaude beste hegazti batzuk, baina, kasu honetan, ikusten duzuen antzera, denak dira ahate mokozabalak, bitu polita, enfokatzen duenean, ikusiko dugu, hemen agertzen den arra, eta ikuste zaio hor, ispilua, holako berde metaliko antzekoa, denakarrak baina lumaje desberdinarekin, Honek dira ahate mukozabalak eta hemen dagoena, ahate guztan luzea emea. Lasai asko atxedenean. Hurbiluko gara orain, hau, nahiko gertu dago, jaten. Harrapatzen dugun. Beitu. Eta txioa kantari, alboan txuit, hori entzuten den hori, Hortxe. Ikusten duzu zergaiti deitzen den, ahate bustan luzea. Haneko baiarga. Arba, benetan dotoria. Gure horrian dago nantxe momentuan. Oso elegantea eta polita, dotoria benetan. Ikusten duzu, kuadrilatxo bat iritsi zaigu. Eitu, ze elegante, mokosabala, kaspaldiko partez, beraien irlatik kanpora. Batzuk lo, edo erdi lo. Bitu zelako lasaitasuna. Bat ikusten duzu hor, eraztunekin NBSS izango da. Ja ezagutzen dugu, igazko mokosabal bat. Eraztunarekin dagoena eskuiko partia. Eta bestea ere atxedenean mokoa uretan daukala. Eskerrak arnaz hartzeko badauzkatela narinak. Oso hegazti politak eta kuriosoak hauek ere. Hau oraintxe ikusten dana, moko horrekin, hori heldua da. Normalean mokoa izaten dute beltza eta punta horia, hortxe ikusten da moduan. Eta gazteek izaten dute larroxa kolorekoa eta ez daukate horrelako kontrastatua. Beraz hau, heldu bat. Eta eskuman dagoena, eraztuna daukana, hori badakigu gaztea dela, igezkoa.
baina ez diogu mokoa ikusten, beraz, hemen dagoen hau gaztetxo bat, begira, zelako desberdintasuna mokoan, ez dauka definituta beltza eta horia, baina ja datorren urtean bai, baina orain dinok ikusten duzue oso difuminatuta daukala mokoaren punta konparatu. Haben ikusten duzuen hori, gaztetxo batena eta goazen honetara, eta fijatu zelan daukan oso ondo markatuta, ateratzen da, Ahate guztan luzea Javi galdetu digu bakarrik neguan, egoten diren gure artean, da bai, bakarrik neguan. Horiek joaten dira gainera oso urruti, egunen batean daukagu proiektotxo bat GPS-arekin eta markatzeko, hegazti hauek, eta lortzen dugun jagitea nondi datozen, baina lasai asko etor daitezke, Europarde erdialde, iparralde, iparrekialdetik, eta segaitik ez Siberia ingurutik ere, Ahate bustan luzea. Eta ez da gizerraitik etorri diran bai, Iñakik esango zuen. Eta, klaro, eske batzuk bustan luzea galdetu duzue, baina nik erantzun dizuet, ahate bustan luzeak. Bustan luzeak, mito, txoritxoak, paseriformak, horrek urte guztian zehar daude. Baina ahate bustan luzeak, bakarrik, migrazioan eta neguan. Ja, bai, guazen ikustera zer dago agian Irlan zerbait gertatu da azkar enteratu. Joango gara hemendik, buelta, badaki zer gertatu zen. Ez, bai Irla utzi da, kamera berrira ohitzen nago eta batzutan joaten zait, ez ba? Irla lasai asko dago, basate bat, Irla ondoan, baina horretatik aparte, eta kopeta zuri bat, baina horretatik apartea, Irla lasai asko. Bastari guztiaretik etorri diren, baina, bai ikusi dut, etorri zaizkigula, lasai Javi, behitu, honek danak, ahate bustan luzea, gainera ja, bikoteak eratzen, emeaen atzetik, ikuste dituzue, polita dira benetan, Jente asko nintzako eta niretzako ere bai, dira ahaterik elegantenetarikoak. Diseinuan, Bai, eske, batzutan joan egiten zai, kamera eta buf, guazen, urbilduko gara, eta ikusiko dugu, lertxuntxo hitzain polit bat. Begiratzen dago, behitu ze, polita. Enfokatzen badu, orain Vicentek bronka botako dit. Badoa, eta ni hemen fokusarekin jolasten hortxe. Beitu, zelako begi polita eta mokoa daukan, bai mentxu, dira kuadro batzuk izatealez. Eta hau ere, ezin gara kexatu, zelako irudi politak orain lertxuntxo hitzainarenak. Hau ja, dagoeneko urte guztian ikusten dugu hemen, baina hemendik gutxira hasiko zaigu Izaroko Irlan abia egiten. Eta, igazko urtean ere, ez dakit, 30 bat abia izan ziren, jarraitu ahal izan genituenak, lertxuntxo hitzainarenak Izaroko uhartean. Bai. Amentxe, lertxuntxo hitzaina.
naiz aberra, portxoa gehiago behar badut. Baina orain, ez ja fokusarekin, oso gaizki. Lortzen dudan, enfokatzia. Hortxe, gutxi gara bera, lertxuntxo itzaina, lasai asko, irlatxoa. Beituzelako mokoa daukan, batez ere, intsektuak eta harrapatzeko, intsektuak, zizareak, sugandileak, ziraunak, sugeak, danetarik, kakalardoak, harrapatzeko, bai. Lertxuntxo itzaina. Polita benetan, Ikusiko dugu aber. Beste bat dago. A ber, honek ere, antzerako. Beitu, baina hori bai ikusten zaio honi, laranja koloreak hartzen ari da, lumajean, ez da fijatzen zareten, mokoaren gainean, eta hori udaberrirako koloreak hartzen, laranja kolorea, udaberrirako koloreak. A ber, enfokatzen dudan hobeto. Hortxe. Hemendik eta hilabetera hauek egongo dira, bai, atzeko lepoa eta burua laranja kolorekoa. Lertxuntxo itzaina, garzila bueyera, edo boiera? Ez, garzila bueyera. Bertan polita. Eta atzetik horrentzuten dira kuriska zuriak. Hemen dago beste bat, dago beste posizio batetan, urri hartuko gara. Eta hau lo. Lasai asko, bolita bat egin da. Beitu, ze polita. Dago txakurruan, eusi eta eusi, edo zaunka eta zaunka, isildu gara. Urbildu gaiti izan ere, ez dira lertxuntxoa, baina beti dira oso polita. Eta hemen, iztingorra, mingorra, hori lasai asko, begiak ere itxi egiten ditu. Entonces, elegantea, iztingorra, mingorra. Hemen ere beste bat, kamuflatuta, guztiz. Hortxe. Eta izeran ikusten da. Lasaitasun osoa ontxe urmailean. Eta bide batez, hemen daudelez, honetan ere urbituko gara, eta hegaberak gertu-gertutik ikusteko aukera izango dugu.
Hauek ere HDD-an, Nekatzen eskala negaztia. Dituen koloreekin eta hurbilduta ere... Lujo. A ber, saiatuko naiz hobeto enfokatzen. Gero, Vicentek azkar egiten dite. Mugitzen dutanako... Ez naiz kapaz. A ber, Ontxe. Iep. Uste dut enfokatuta dagoela, aunque nire biztarekin batzutan. Bueno, bai, ondo ikusten da. Hortxe, bere gangarrarekin, egabera. Eta, hemen bere, beste lagun bat. Eta hau ere, nik esango nuke, egabera, ar bat, daukan kopeta gaitik, Kopeta oso luzea dauka. Azten zelako argazki polita. Biztingorrana. Eta José Marmerak esaten digu que elegantes son los rabudos. Son uno de los patos más elegantes, para mi opinión. En mi opinión, y para mucha gente también, Egia da. Hemen jazten besterik ikusten, hurbilduko gara beste aldera. Venga, guazen kopeta zuriari bizita bat egitera. Ai. Que mareo. Hortxe. Kopeta zuria, beranka oso bitxekin, eta merienda jaten, noratxe momentua. Déjà vu. Saiatuko gara ber. Ditu zelako argi polita dagoen orain, Iluntze bat, baina bikaina, Oraindik eguzkia. Ui. Ai, que mareo. Alto. Hemen ikusten da. Oraindik eguzkia dagoela, hemen. Eta zerua polita genetakoa. Beitu. Zelako postal polita usten digun gaurko arratsalde honek. 11 gradu. Eta arratsalde edo iluna bar, iluntze zela baino politagoa. Eta nik irudi hauekin datorren astera arte esango dizuet. Eta ez zaituzten mareatuko gehiago, Espero dute astea gelditzen dana eta asteburua ondo pasatuko duzuela. Prestatu erronkarako. Eta, badezpadu hurbilduko gara ikustera, baina ez dut uste oraindik. Jesus. Ai, mareatuko zaituztet, Txos. Ikasi behar dut manejatzen orain hobeto. Eta nik datorren astera arte esango dizuet. Utziko dut
fijatuta leku honetan, eta aber arrantzalea ikusteko aukera daukagun, lotara sartzen denean, eta nik uste dut izango dela, hemendik gutxira, hemendik eta 6:30 urreratuko zaigu egunero legez arrantzalea. Besarka da handi bat danari, eta mozo handi bat, eta datorren astean barriro ere hementxe egoteko prest zure guztiokien, hemendik ikusten ditugun altxor polit hauek eusko xeatzen ibiltzeko. Altxor polit hauekin. Hala, gero arte!